Los brujos trabajan así. Y otra cosa es el asma, que decía yo que eso es bronquial. Entonces más abajo, en los pulmones, por así decirlo, en los bronquios, para que se entienda. Entonces, todos los días estar utilizando un inhalador para poder respirar, eso no es vida, es una maldición que hay que romper. Entonces, claro, nosotros médicamente sugerimos pruebas de alergia. Si me llega un paciente con asma y no conoce a Yahshua HaMashiach, yo le tengo que hacer un procedimiento de su expediente, y entonces le pido pruebas de alergia, lo mando con algún alergólogo a Puebla o a México, al DF. ¿Y qué es lo que va a resultar entonces de todas las pruebas que le hacen? Vamos a suponer que le ponen 500 pruebas en la espalda. Es un ejemplo. Le pueden poner 100, después otras 100, le ponen de huevo, le ponen de polvo, le ponen de ácaros, le ponen de polen, le ponen de muchas sustancias. Y entonces se dice, bueno, la persona, el alergólogo, después de que ya el paciente gastó miles de pesos, dice, bueno, doctor Palacios, su paciente es alérgico al polvo. Ese fue el diagnóstico. Pero polvo hay en todos lados, entonces el enfermo no se va a aliviar. Una pregunta. Entonces, hay artículos, por ejemplo, que en las casas nosotros les decimos a los enfermos que limpien bien sus alfombras. De hecho, les decimos que las quiten, que quiten los peluches, los tapetes, todo lo que sean muñecos de peluche, todo eso hay que sacarlo de la casa, porque realmente ahí se anidan los ácaros, o el mismo polvo se queda ahí, y eso va a estar provocando el problema del asma. Las mascotas como los perros, los gatos y los pájaros también pueden provocar este problema del asma. Ahora, vamos a suponer entonces que un paciente dice, bueno, doctor Palacios, me dice el alergólogo, el especialista, su paciente es alérgico al polvo. Bueno, ¿sabe qué, señor? Le va a usted, señor fulano, le va a usted a hacer a su hijo, le va a quitar. ¿Tiene alfombra en su casa? Sí. ¿O no? Bueno, etcétera. Van a limpiar con un trapo húmedo, le va a quitar todos los peluches, le va a quitar los tapetes, sus pantuflas que no sean de peluche, etcétera, todo eso. Entonces tiran cantidad de artículos que ya les costaron miles de pesos, ¿por qué no decirlo? Perfecto, ya se quitó todo lo que es polvo, pero va a una pregunta clave. ¿Y la polinización? ¿Cuándo es época de la polinización de las flores? ¿Quién ha oído eso? Aleluya. Entonces, cuando hay polen en todo el ambiente y todos lo respiramos, el polen, pero algunos son alérgicos, entonces se dice que aquella persona que tiene predisposición alérgica por herencia o sin ella tienen que cuidarse entonces de la polinización. Entonces, cuando vaya a hacer polinización, cuando vaya a empezar la primavera, mejor utiliza un cubrebocas. Eso también se vuelve una esclavitud. Eso se vuelve una esclavitud, andar trayendo un cubreboca todo el tiempo, más en época de calor. Todavía en época de frío podría ser para cuidarse, pero ni aún así. Entonces, total que la enfermedad, amados, se vuelve una cárcel, una cárcel. Pero todo el tiempo el paciente tiene que estar con el inhalador, sí, a pesar de que se ponga con el inhalador todos los días, 2 o 3 veces al día, según lo que demos de prescripción médica. Va a venir un ataque de asma repetido, tal vez cada mes, cada 2 o 3 meses, pero ahí va a estar el ataque. Ahora, ¿qué hacer? Entonces yo ya te dije lo que hago como médico, pero ¿qué hacer como Bene Israel? ¿Qué hacer como creyentes en Yahshua HaMashiach y guardadores de la Torah? ¿Qué hacer? Número 1, se rompen maldiciones en liberación demoníaca. Usted encuentra esos discos en esta misma página de internet, Liberación Demoníaca 1 y 2. Y se renuncia a la enfermedad porque es una maldición de la 4ª generación. Generalmente el paciente, su papá o su abuelo fueron asmáticos. Y esos son maldiciones generacionales. Eso está en Éxodo, en Shemot capítulo 20. Ahora, cuando nosotros tratamos, o al menos cuando ya lo hago yo directamente como médico, pero le empiezo a ministrar la Torah, ¿quién es Yahshua HaMashiach? Que se puede quitar eso, que se puede romper eso. Entonces la persona realmente es libre, pero tiene que tener una emuná grande, una fe muy grande, que Yahshua sí lo puede sanar de ese asma. Baruch Hashem, Yahweh Sebaot. Ahora, la cuestión está aquí entonces en renunciar a la enfermedad, no querer esa enfermedad, no aceptar la enfermedad. Y ahorita voy a dar citas bíblicas, citas de la Tanakh, de la Torah y del Brit Hadashah, para que nosotros veamos que todo esto sí tiene remedio.
El Eterno permite a veces que nos enfermemos de ciertas cosas, pero esto es una maldición. El asma es una maldición. No puede ser una enfermedad como que si tú te comes algún alimento contaminado y te enfermas, bueno, eso fue una situación de accidente y se acabó. Pero el asma no, amados. Entonces, la pregunta es, ¿hemos tenido casos en esta Keilah? Sí, sí hemos tenido casos. Y con una respuesta de sanidad por fe. Entonces lo que estemos diciendo lo tenemos que decir con pruebas. No vamos a venir a decir aquí, bueno, sí, se libera. ¿Se ha liberado a alguien? Sí, claro que sí. Yo le puedo decir a una persona, a un visitante, sí, se han liberado. ¿Se han sanado? Sí. ¿Han dejado la medicina? Sí. Pero interviene mucho la fe que tenga la persona. Recuerda que Yahshua HaMashiach, cuando iba a sanar a alguien, le decía, ¿tienes fe? ¿O quieres ser sanado? Más bien. Y entonces le decía, conforme a tu fe se ha hecho. Yahshua es Elohim y Él es todo. Tú y yo somos Bene Israel y tenemos mucha fe. Hay de aquel que no la tenga, ya la debía tener. Pero la cuestión está que el que va a recibir la tefila tiene que tener fe si es Bene Israel. Si el Eterno quiere hacer un milagro con un goy, con un gentil, eso es otra cosa. Hemos dicho que se llama Hesgot, misericordia a los gentiles. Ahora, ¿cómo es posible, una pregunta, que una persona esté postrada? Ponte a pensar, amado hermano, amado hermana, ¿cómo es posible que una persona esté postrada 5 días en cama, sin poder salir de su casa, sin hacer sus actividades? ¿Cómo es posible que una persona esté postrada así, jadeando y no pudiendo respirar y estando conectado al oxígeno y teniéndole que poner una solución? No suero, sino solución con un broncodilatador y aparte estar utilizando los inhaladores. ¿Eso será vida? ¿Cómo es posible eso? Entonces, a usted que escucha este audio le invito a tener fe, a activar su fe y veremos cosas grandiosas para gloria de Yahshua HaMashiach. Ahora, una pregunta, ¿el asma es una enfermedad duradera? La respuesta es que sí, si no se rompen maldiciones. Vamos a abrir nuestra Tanaj, nuestra Torah en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 y vamos al verso 59. Devarim 28, verso 59. Aleluya. Donde están las bendiciones y las maldiciones, entonces es Devarim, Deuteronomio 28, verso 59. Entonces, ¿el asma es una enfermedad duradera? Sí, porque ya dijimos que es una enfermedad crónica. ¿Se entendió, amados? ¿Quién tiene Deuteronomio 28, 59? Entonces Yahweh aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, todos, y enfermedades malignas y duraderas. Y no dice asma, pero seguramente el Eterno pensó en eso. ¿Tú crees que el asma salió de la nada? No, Él permite todo. Entonces, en temas pasados he comentado que dicen, bueno, mucha gente dice, bueno, esta enfermedad o esta otra enfermedad no están en la Torah. No está en la Torah no fumar, pero lógico que es una agresión al cuerpo fumar y somos Mishkan del Ruach HaKodesh y entonces vamos a cuidar nuestro cuerpo. Aleluya. Sin embargo, sí está la gula, sí está la embriaguez. Entonces, cuando una persona, y lo hemos ministrado cuando va la redundancia, ministré el tema de la migraña, en Devarim 28, ahí mismo en el Pasuk 61, entonces aquí nos aclara claramente Yahweh en su Torah, dice Devarim 28, 61, asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta Torah, Yahweh la enviará sobre ti hasta que seas destruido. A ver todos el 61, amén. Entonces, para que no quedara duda, Yahweh dice, aunque no la veas escrita, entonces te la voy a enviar. Si no guardas mis mitzvot, los mandamientos. Ahora, por lo tanto, nosotros recomendamos acercarse al Rey de la Gloria. 1, temer a Yahweh, a Yahshua HaMashiach, ser libres en su nombre, porque Él vino a traer sanidad. Y vamos a ir a algo tan polémico que en el mundo cristiano evangélico se ha malinterpretado.
Dicen, bueno, nosotros hemos sido sanados por sus llagas, pero eso